un desafío, y es un desafío aún, aunque haya realizado hartas cosas y estamos tratando de trabajar en eso, es un camino largo y que requiere un equipo disciplinario tanto en pediatría como en adultos, pero la idea es ir en fondo teniendo primero conciencia de qué necesitamos y cómo podemos mejorar aunque no tengamos el proyecto ya definitivo. Entonces, primero que nada, la transición es un periodo que hay cambios desde fisiológicos que se considera desde el término de la pubertad hasta el fenotipo adulto. Y eso puede incluir varios años, como ven ustedes, 6 a 9 años en los varones, 5 a 6 años en las mujeres, entonces es un periodo largo, no es como que ya hoy día es tu última consulta y los próximos 3 meses tienes que ir a verte con médico adulto, lo cual nos pasa muchas veces con mucha patología crónica, incluida la diabetes. Esto requiere un paso a paso y además hay que considerar aspectos físicos como alcanzar el desarrollo puberal de Tanner, una talla final, cambio en cronotipo de sueño, pic de masa ósea, que son cosas netamente biológicas. Pero también tenemos muchos cambios en el caso de la diabetes, quizás son más importantes, que son los cambios psicológicos y socioculturales. Termina el colegio, comienza a trabajar o comienza la universidad. El paciente tiene más tiempo con sus pares, menos supervisión de los padres en el aspecto de salud. Habitualmente el paciente es quien va a ajustar nuestra medicación, a diferencia de muchas enfermedades crónicas en que el médico indica tomarse una pastilla cada 8 horas X cantidad. En este caso, la diabetes, el paciente cada vez que va a comer o requiere corregirse, tiene que saber cómo hacerlo. Entonces, de verdad, la educación es fundamental y eso hace que la terapia, la adherencia a la terapia sea más variable. Por lo tanto, la idea de un programa es que evitemos la no adherencia a la terapia y la pérdida de pacientes, y para eso necesita una transición que sea estructurada. En diabetes en particular tenemos más desafíos, que es que la terapia per se es complicada, requiere una alimentación adecuada tanto en la selección como que además implican incluso cosas económicas al respecto. Implica idealmente hacer ejercicio en forma sistemática. La insulina y los insumos tienen un alto coste que afortunadamente en gran medida están cubiertos por GES y a nivel público y a nivel privado. Sin embargo, hay otras tecnologías a las cuales no siempre se tiene acceso por el alto costo. Y la cobertura en salud y previsión va a depender mucho de cada paciente y eso va a depender cuánto le va a cubrir y a qué cosas va a tener acceso. Se ha visto que el peor control metabólico en los pacientes diabéticos ocurre durante la transición, que eso es entre los 18 y los 30 años. En el fondo, si uno se ve, cuando uno lo va a trasladar a adulto, es cuando está peor controlado. Y para eso requerimos estrategias para adquirir hábitos que mejoren el control metabólico desde edades más tempranas para evitar complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, un papá que dice tiene 16 años y sabe exactamente lo que tiene que hacer. Pero hay que considerar que el desarrollo cognitivo no va de la mano al desarrollo emocional y de habilidades ejecutivas que van a ocurrir más adelante en las etapas tardías de la pubertad y ya en adultos jóvenes. Puede que sepa manejar diabetes tipo 1, pero eso no significa que asuma la responsabilidad de su cuidado. Y pueden tenerlo, sobre todo los adolescentes, no tener las habilidades ejecutivas para planificar, iniciar, organizar y monitorear los comportamientos de autocuidado de manera efectiva. Por eso uno ve que el papá dice, ¿sabe hacerlo? Sí, sabe hacerlo, pero no logra hacerlo. Y por eso mismo hay que ir fomentando un poco la autonomía, que no es lo mismo que la independencia. Los adolescentes además son más propensos que los adultos a perderse un poco y no saber cuándo pedir ayuda, aunque la necesitan. Muchas veces el profesional de la salud se da cuenta que algo no está funcionando, y por tanto uno estar alerta y ofrecer en fondo apoyo. Fomentar la responsabilidad adulta de los adolescentes sin abandonarlos. O sea, la idea es que uno y su familia los siga acompañando y no porque cumplió X edad ahora lo haces tú solo, sino que es un proceso gradual y siempre con el backup o respaldo de la familia, los amigos y el equipo de salud. Y por eso la idea es que ayudemos a los adolescentes a hacerse cargo de su diabetes sin sentir que ahora estoy totalmente solo y no tengo el apoyo que necesito. Para el respecto tenemos distintos enfoques. Hay enfoques del pediatra, que la idea es que como pediatras entreguemos las herramientas para preparar el traslado adulto, y eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la presentación. Y el adulto es fundamental en la recepción, atendiendo las preocupaciones y temores del paciente, y reforzar las habilidades del cuidado, autocuidado de la diabetes para evitar complicaciones a largo plazo y mantener una buena calidad de vida. Si vemos cómo se ve el paciente en la etapa pediátrica está en el centro, rodeado por su familia, por los padres y finalmente el equipo de salud, todos un poco encima de este niño. En cambio, en el tipo adulto, el paciente se va relacionando de forma independiente con la familia, con el equipo de salud y con los padres, y puede que unos no sepan lo que pasa con los otros. En cambio, en la parte pediátrica, habitualmente el equipo de salud interviene con los amigos, con la familia y con el paciente y con las distintas profesionales de la salud.
Hay distintos modelos de transición, algunos que es de atención que ve jóvenes, atiende pacientes pediátricos que se trasladarán de pediatría a adulto y que pueden ser el mismo sistema de salud, pero con nuevos prestadores. Ejemplo, en el hospital donde trabajo yo, somos unos prestadores de pediatría y vamos a trasladar a adulto, pero el paciente sigue en el mismo hospital, la misma farmacia, el mismo hospitalización si es que lo requiriera, pero con médicos y equipo médico, enfermera, nutricionista nuevo. Hay otro, en cambio, que hay pacientes que seguirán el mismo prestador, pero el mismo ve en enfoque adulto y si bien el paciente pasa adulto y el médico es el mismo, el médico tiene que tener un enfoque un poco diferente acorde a la edad y madurez del paciente. Hay otros que son equipos de salud que solo trabajan con adulto y que obviamente va a ser un nuevo sistema y un nuevo prestador. Existe también el que es una buena alternativa, sobre todo en el periodo de transición, poder hacer algunas atenciones conjuntas, el pediatra con el médico de adulto como un paso intermedio durante la adolescencia y que pueden ser los mismos prestadores, uno de pediatría y uno de adulto, pero que trabajen en algunas cosas simultáneas, ya sea la consulta o taller, en el fondo el paciente conozca ambos equipos. ¿Qué necesitamos para que esta transición sea óptima? Debe incluir una planificación y una preparación coordinada. Y ahí es donde estamos al debe, porque todos sabemos algunas cosas de las que hay que hacer, pero hay que sentarse a escribir y organizar esto de mejor manera. Y eso es para diseñar una intervención que empodere y dé herramientas al paciente para el cuidado de su salud a lo largo no solo de la transición, sino que tenga herramientas que le van a servir para toda la vida. Y respecto a eso tenemos 4 puntos. Las expectativas que espera el paciente de su equipo de salud y de su salud misma, la preparación, el traslado y finalmente asegurar que esto sea exitoso. Respecto a las expectativas, hay que armar un plan de transición que considere al paciente y la familia y la idea es partir temprano en la adolescencia. En general, los pacientes se trasladan alrededor de los 18 años, más que nada limitado por la edad que alcanza la mayoría de edad y coincide con que ya sale del colegio, empieza a trabajar, muchas veces se independiza, lo cual no significa que los 18 años sea la edad ideal para trasladar a alguien. La idea es que ojalá puede ser más flexible en algunos casos en que requieren acompañamiento un tiempo más y lo otro es que partir a una edad temprana. Ojalá llegamos a una hoja de registro en qué es lo que se va haciendo, si se evaluó, qué herramientas se entregaron educativas y ojalá tuviéramos un coordinador de transición que puede ser un técnico paramédico, un administrativo, que regule todas las consultas que tiene y que se va haciendo como un checklist de modo de hacerlo ordenado, porque si no, la pura ficha uno se pierde un poco qué es lo que tiene cada uno, llevar un reconteo. El coordinador también tiene que ayudarnos en citar al paciente, en recordar su cita para evitar que se nos pierda. Dentro de la etapa 2, que es lo más largo que requiere evaluar el paciente, es evaluar la preparación de la transición inicial y ojalá tenemos una evaluación al principio y ojalá tuviéramos una al año y ver qué ha ido avanzando este paciente con las intervenciones que se han realizado. Hay muchos cuestionarios, on transition, track, on track, start, y la idea es que evalúan principalmente capacidad del paciente para estar maduro para pasar adulto desde el punto de vista general. Y además hay algunas evaluaciones en diabetes tipo 1 para evaluar cuánto sabe de diabetes y eso va a ir de la mano de la educación en su condición de salud. O sea, uno evalúa y luego interviene educando los puntos más débiles. Además, obviamente, cuando se traslade vamos a tener que hacer un resumen escrito que incluye diagnóstico, evolución, exámenes, terapia previa y actual. Hay que considerar que este paciente lo podemos llegar viendo 10, 15, muchos años y ha generado un vínculo con el equipo de salud y además uno como médico ya lo conoce o como enfermera sabe sus fortalezas, sus debilidades, el trato, porque uno conoce a la persona, el ser humano que hay detrás de este chiquillo y tiene una forma de vincularse con él. Es una de las cosas que limita el traslado adulto porque no se quieren ir, porque uno ya nos conocemos tantos años. También se promueven algunos tener, una vez que ya ha pasado todas estas evaluaciones y ha aprendido las cosas que consideramos necesarias para su traslado, un certificado de graduación y como que ya ahora está listo. Respecto a las evaluaciones, algunas evaluaciones como esta que tienen miden conocimientos y según el puntaje uno dice si este paciente está apto para pasar adulto desde el punto de las habilidades de autonomía general. Y ahí tenemos, por ejemplo, me sé los nombres de los medicamentos, me sé los nombres de la insulina, las dosis, puedo saber tomar una hora médica, dónde pido la agenda, qué ventanilla voy, yo si estoy en la ISAPRE, con quién me toca mi prestador de etapa adulta. Muchas veces al pasar de pediatría a adulto no es el mismo prestador. Por ejemplo, nos toca en la Católica el prestador que es en pediatría, somos muchos en la unidad, en Lira, mientras que en adulto tienen que ir a San Joaquín
y son menos los prestadores disponibles, entonces es un cambio. Hay otras ISAPRES, por ejemplo, por otras ISAPRES que habemos unos 4 prestadores de Santiago y cuando eso se acaba lo mandan a Red Salud o Integra Médica y tienen que ellos buscar quién puede ser su prestador que tenga la expertise necesaria para manejar diabetes tipo 1. También hay muchas preguntas de este tipo y a la vez tenemos que evaluar el comportamiento. Este paciente sabe lo que tiene que hacer, pero comparte con sus amigos sus preocupaciones, alguien más sabe que tiene esta patología. Si toma de verdad sus medicamentos solo, tiene que estar la mamá insistiendo en que se tiene que colocar la insulina, en que lo no olvide. Entonces, son muchos aspectos que tenemos que evaluar y esta encuesta es más bien general de autonomía. Después tenemos otras encuestas como esta, que es desde Michigan, en que evalúa conocimientos y aquí evalúa conocimientos en diabetes general y del uso de insulina. Y ahí tenemos, por ejemplo, la primera pregunta acá arriba, que dice, ¿en qué consiste mi alimentación si tengo diabetes? Acá abajo, por ejemplo, si tengo mi glucosa bajo, ¿qué es lo que debo hacer? En esta hora tenemos, si yo como muchas comidas con grasa, ¿en qué va a tener efectos negativos? Si yo amanezco, me voy a tomar mi desayuno y me pongo la insulina y finalmente no me tomo mi desayuno, ¿qué es lo que debo hacer? En fondo son preguntas más orientadas a diabetes y otras más orientadas al uso de insulinoterapia. Ahora, el problema, la ventaja de esta mitad de Michigan es que es corto y fácil de responder. Existe esta versión de selección múltiple y también existe una versión de verdadero y falso. El problema es que con estos conocimientos son generales, no tenemos evaluación fina que nos permita decir si de verdad lo puede hacer solo autónomamente. Por lo tanto, es una evaluación que nos podría servir al inicio, pero probablemente no nos va a servir al final cuando sí tiene que trasladarse, como decir, sí, ya sabe todo lo que tiene que saber mínimamente. Considerando esto, es súper importante la primera evaluación y en base a eso ir haciendo la educación. Objetivos educacionales anuales, este año vamos a aprender esto, lo otro, y ir como sumando un poco más profundidad en el mismo tema. Muy parecido al colegio que le enseñan muchas veces el mismo tema, pero cada año ese tema se va profundizando más, de modo que sea un ajuste más fino. Además, se requiere, cuando uno habla de diabetes, habla de habilidades y las habilidades tienen que ser saber monitorear glucosa, saber el uso de insulina, prevenir y manejar hipoglicemia, saber conteo de carbohidratos, manejar bien el ejercicio. Y uno cree muchas veces que el paciente, porque el paciente o sus papás, que llevan muchos años de diabetes, lo saben bien. Y uno lo enseñó y lo va a enseñar muchas veces porque en el camino se le va olvidando, no lo practican y uno ve que lleva hartos años y hay cosas básicas que ya se le olvidaron. Además, tiene que saber qué hago en caso de una emergencia, a quién voy a llamar o dónde voy a acudir. Debo ser capaz, además de los aspectos prácticos, cómo pido la hora, dónde retiro la insulina y los insumos, de modo que este paciente va a vivir solo, inventemos que se cambie de ciudad, a trabajar o estudiar, va a tener que hacer todo esto solito. Y por eso esto tiene que irse entregando de a poquitito y no esperar el último año a que aprenda todo de una vez. En la evaluación necesitamos evaluar conocimiento y habilidades de autonomía, identificar la necesidad de intervención en este proceso de transición por el equipo pediátrico y de adulto. Hay un test que un poquito más adelante lo menciono un poco más, que se llama READY, que permite decir si en realidad este paciente probablemente sí está en condiciones de trasladarse. La evaluación, como decíamos antes, la evaluación y la educación es un proceso continuo. Vamos a hacerlo múltiples oportunidades. Y además es importante conversar con los pacientes no solo el manejo de la diabetes y exámenes de pesquisa de complicaciones, que probablemente lo hemos hecho muchas veces a lo largo de los controles pediátricos endocrinos que hacemos frecuentemente, pero también hay que hablar de otros temas específicos como el consumo del alcohol y la salud reproductiva, que eran los temas menos tocados en el análisis que se ha hecho del test READY. El test READY muestra que de los 18 a los 30 años se aplicó, el 66% se sentía preparado para una transición. Este estudio fue publicado en Diabetes Journal del año 22 y solicita al paciente, ojalá tener una transición planificada, requiere de autoconfianza en lo que él sabe y en las habilidades para autocuidarse. Y en la ventaja de este test que obtiene información del paciente en relación a su transición y permite, según eso, direccionar la educación y aprendizaje y habilidades considerando cuáles son las prioridades del paciente. Y vuelvo a recalcar, lo aprendido no necesariamente se traduce en adecuado cuidado de su diabetes fuera del setting clínico. Puede que aquí en la consulta nos conteste todo maravilloso, pero sale a la casa, va de fiesta con los amigos y hace otra cosa que no era lo que necesitábamos para que se cuidara. El cuestionario READY tiene 44 preguntas en 4 ítems que evalúa conocimiento en diabetes, desempeño en el sistema de salud,
automanejo, insulinoterapia y comportamiento de salud. En fondo, si soy responsable y me cuido a mí mismo. Y las respuestas son del siguiente tipo. No lo he pensado, planeo iniciar este aprendizaje, aún necesito mucha práctica, necesito un poco de práctica y sí puedo hacerlo. Entonces, obviamente, mientras más puntaje es y más sí puedo hacerlo, probablemente este paciente sí esté en condiciones de pasar. Siempre va a haber algún detallito y en la vida uno siempre aprende todo y el paciente diabético nunca va a dejar de aprender acerca de la diabetes y su cuidado, pero si ya está suficientemente seguro de lo que hace y lo puede hacer en forma autónoma, eso ya es un buen paso para poder seguir adelante. El puntaje, mientras se vio que en la aplicación de este test, los más jóvenes tenían menos puntaje, lo cual tiene que ver en cierto modo que llevan menos tiempo de diabetes y menos tiempo se les ha educado a ellos, porque uno en diabetes mucho tiempo educa a los padres, pero en la adolescencia la idea es que ellos sean el foco de atención. Se me vio que tenían menos puntaje aquellos que tenían multidosis versus microinfusión de insulina. ¿Y por qué? Porque cuando van a pasar a bomba insulina se hace un nuevo aprendizaje de todo lo que ya sabían. Entonces, como volver a debutar en que uno sella todo desde cero. Y se había visto que había también menor puntaje en la salud pública versus la privada, y es importante que en ambos sistemas todos tengan igual acceso a salud. Y se reportaba más que había muy bajos niveles de consejería en el consumo de tabaco, de alcohol y embarazo. Entonces, y se asoció más el test, mientras más puntaje, mejor hemoglobina glicosilada. Son pacientes que están más preparados, que más autónomos, probablemente sí se esté cuidando mejor. Y obviamente la ventaja de este test es que uno vea, en fondo, dónde está más débil el paciente para poder ayudarle en ese mismo aspecto. Siguiendo con la transición, cada paciente requiere un tiempo diferente para el traslado. Hay chicos que tienen 18 años y son muy maduros y otros que claramente les falta mucho camino por recorrer. Y lo ideal sería tomar la decisión considerando la información del pediatra, del paciente y de su cuidador y de su familia. Considerar las habilidades del autocuidado y aspectos psicosociales. Es muy importante trabajar con enfermera, con psicóloga o con asistente social. En el hospital tenemos muchos pacientes que la limitante es la situación social de vulneración grave que tienen y eso hace que no adhieran a terapia muchas veces. Y saber además, otra cosa que se mencionaba es que cuando el paciente sabe con qué médico le va a tocar y ojalá lo conozca antes, es una buena facilitador de que él quiera trasladarse. Muchas veces uno dice, te va a tocar con el doctor Juanito Pérez, y él no lo conoce, no sabe dónde atiende y eso genera un estrés adicional y no ganas de querer ir a ver al otro doctor. Entonces es importante que sepa claramente con quién y dónde, e ideal si uno ya se lo ha presentado de manera presencial, le ha presentado al otro médico y darle respaldo. Lo que hacen algunos que hacen una entrevista junta, o lo otro que se puede hacer, que quizás es más sencillo, es que vaya a una consulta con adultos, vuelve a otra consulta pediátrica y ahí se traslada definitivamente. Entonces ya puede referir, contarle a uno que ya lo conoce antes cómo le fue y uno puede aconsejarle y sugerirle, sobre todo a nosotros como pediatras que somos un poco más aprensivos, yo creo que también nosotros tenemos que aprender a confiar que el otro colega de adulto también lo puede hacer súper bien. Y uno te cree que uno solo lo puede hacer y no es así. Nosotros somos muy paternalistas y la idea es darle responsabilidad al otro, pero darle la confianza que lo va a hacer muy bien. Entonces, cuando uno refiere a un médico adulto específico, es importante la especialidad. En adultos, no todos los diabetólogos ven diabetes tipo 1 y hay que tener ojo porque muchos ven diabetes 2, que es muy frecuente en la población general, pero no todos manejan esquemas de insulina. Es importante cuando uno derive sea alguien adecuado. Ideal si tuviera personalidad fin con el paciente, pero eso probablemente ocurra cuando el paciente vaya a la consulta y diga, no quiero cambiar, que pasa muchas veces y es absolutamente válido. Todos como personas podemos sentirnos más cómodos con un médico o con otro. Depende también de la previsión que va a tener la cobertura de salud y ahí se produce mucho en diabetes esto que los pacientes tienen dos médicos. El GES que le hace la receta y otras veces otro que le dice las indicaciones. Lo ideal sería que el médico, que es su prestador GES, además tuviera un buen vínculo con el paciente y poder hacer la atención integral y no que se dupliquen esto que uno ve frecuentemente en la atención privada, en que hay una duplicidad de controles porque parten con uno que puede ser el médico tratante donde se hospitalizó cuando debutó, y siguen con él, pero van al otro que es el de la receta. Importante que si uno expende una receta, uno es tan responsable como el otro, y en el fondo, yo creo que la mayoría de los que trabajamos acá, aunque seamos la comilla segunda opinión GES, vemos al paciente como si fuera nuestro paciente y no tuviera otro médico. La idea es que hay una responsabilidad detrás de ello. Y lo otro que también es limitante es dónde va a vivir este paciente. Si se cambia de lugar, tengo que buscarle qué otra alternativa o ayudarle a buscar
¿Qué otra alternativa tiene en otras regiones? Tengo que compartir el resumen médico con la familia, con el paciente y con el médico transferido. Ojalá el resumen sea más que un par de líneas, porque uno conoce la historia de vida de estos chiquillos y cómo han ido a lo largo del tiempo y cuáles son sus fortalezas o debilidades que uno puede pedirle al médico. En realidad en esto es mejor fijarse un poquito más. Y ojalá hacer una consulta conjunta entre ambas partes para poder entregar al paciente. Para que este traslado finalmente ya lo trasladé, fue adulto, ¿cómo me aseguro que de verdad este paciente sigue yendo adulto? Y ahí está la importancia del coordinador y del registro. Nosotros en el hospital, cuando se traslada un paciente, se registra el libro de registro que se da el alta y se va con la hora ya tomada de adulto para 3 meses más, de modo que al menos la primera tenga. Uno trata de hacer el seguimiento de modo de saber si esa primera consulta asistió y ahí de verdad estamos ya trasladado al paciente de verdad. Pero uno siempre sigue, yo creo que a muchos les ha pasado que a los meses después el paciente viene y dice es que no encontré hora, es que quiero consultarle algo, hasta que de a poco se van soltando y acudiendo al médico adulto. Es importante que el médico adulto, más que centrarse sobre todo en las primeras consultas en el control metabólico, lo que se tiene que centrar es en hacer un vínculo con el paciente, que el paciente se sienta confiado en este nuevo médico y en el equipo de salud se sienta acogido, porque si siente confiado, acogido, va a venir. Y si viene, vamos después a poder yo en la parte técnica de su dosis de insulina, pero si uno va solo a fijarse y criticar un poco el mal control metabólico que tiene, solo vamos a perder al paciente. Y como yo le decía antes, debemos confiar como pediatras en el colega adulto, que su estilo es diferente, somos diferentes, tenemos formaciones diferentes, pero eso es parte normal de la evolución de un paciente que pasa de niño a adulto, pero ambos son igualmente competentes. Entonces, como le decía, fijarse en el paciente y la confianza y no en la hemoglobina glicosilada. Y el paciente, cuando en las encuestas valora que el médico se haya ganado la confianza de él, que lo escuche atento y que participe en las decisiones que él toma de salud. Y la buena relación médico-paciente va a impactar mucho más positivamente en el autocontrol de diabetes que en los conocimientos más duros. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para hacer una transición? Desarrollar una estrategia para identificar y apoyar necesidades psicosociales. El diabético tipo 1 tiene más riesgo de depresión, de ansiedad, de trastorno de hábito alimentario, de estrés asociado a diabetes. Y eso hace que se controle menos, que tenga más hemoglobina, que consulte más urgencia y que tenga más riesgo de hospitalización. Por ello, la idea es poder integrar el cuidado psicosocial al manejo médico actual, y eso es lo importante del equipo multidisciplinario, y hacerle ver al paciente. Yo le digo a los pacientes, cuando uno ve diabetes, el médico es lo menos importante. Si yo ajusto insulina, pero no tiene las emociones no está con depresión ni no está ansioso y además no tiene la parte nutricional y educativa, no voy a lograr ninguna adherencia. Es súper importante el apoyo con psicólogo, que él se sienta contento y sepa que puede hacerlo bien. Y a la vez la educación de enfermería y de nutrición son básicos para el cuidado de la diabetes, y con eso uno puede ajustar dosis, pero ajustando dosis, no, solo eso no vamos a llegar muy lejos. Y lo menciono porque los pacientes, el enfoque es que el médico hace todo, y en esta patología el médico hace lo menos importante, creo yo. Por último, el trabajo en equipo, médico, enfermera, nutricionista, psicólogo, asistente social, el técnico paramédico y el personal administrativo que reciben al paciente también son importantes. Muchos de ellos tienen un vínculo y conocen al paciente, y ya antes que entre el paciente dice, viene Juanito, acuérdese que le falta tal cosa, o no ha venido a control, o ojo por tal detalle, porque conocen a la familia, porque son la primera cara visible. Y es importante que el paciente a su vez conozca al equipo de salud. Cuando llega un paciente nuevo, se le presenta a la enfermera, a la nutri, al técnico y al médico que lo va a ver, de modo que se sienta un poco más como en casa, donde va a llegar tantos años de su vida. Coordinar la transición o tener un punto de contacto, llámese teléfono, mail, o una persona dentro de la unidad donde el paciente tenga alguna duda puede acudir, va a hacer que permita un mejor seguimiento de las horas asistidas, permita reagendar su hora, porque el paciente muchas veces la pierde y como que no se da cuenta que tiene que volver a pedir una, o como que pasa el tiempo, a veces mucho tiempo, antes que tome una nueva hora. Y hay que vincular al paciente con los distintos miembros del equipo para solucionar las dudas específicas. Además, es importante el feedback de la familia. Cuando uno educa y ve cómo va, es importante que el paciente o la familia nos diga en realidad esto nos ayudó o esto no nos ayudó, para poder cómo hacerlo mejor. Y les cuento un pequeño ejemplo. Hace 2 años atrás,
una colega nuestra, la doctora Javiera Arce, hizo su proyecto de beca en hacer una intervención psicoeducativa en pacientes adolescentes que iban a transicionar a adultos. Inicialmente este trabajo fue hecho, fue planificado para hacerlo presencial, pero como ustedes ven por el año llegó la pandemia y tuvo que convertirse online. Hoy día quizás es como mucho más obvio que online no hay dificultad y es más fácil de hacer, pero en ese minuto nadie sabía si todo funcionaba, nadie estaba acostumbrado al Zoom ni a otras plataformas que hoy día sí lo estamos. Y el objetivo de esta intervención fue evaluar el grado de autonomía, conocimiento de su enfermedad y control metabólico de adolescentes de 14 a 19 años. Antes y después de una intervención psicoeducativa multidisciplinaria, hicimos 2 centros hospitalarios, el Hospital Sotero del Río y el Hospital La Florida, incluyendo a los pacientes, a los adolescentes y a sus padres o cuidadores. Se aplicaron varios test, el test de CLAR para evaluar y riesgo de glicemia, el test CAS-10 para ver autonomía en salud, que es general, y el test de Michigan, que tiene un poco más de, que es de conocimiento de diabetes, aunque no tan profundo. Y se dividieron sesiones que se hacía en las tardes de los miércoles por 6 sesiones, un grupo de adolescentes y posteriormente el grupo de los papás, en forma independiente, separados ambos, en que te trataron temas desde conocerse como paciente, en el caso de los pacientes, uso de insulina, alimentos complejos de alcohol, tecnología como aliada a la diabetes, sexualidad y reescribiendo nuestra historia. En cambio, los papás vimos temas mucho más psicoemocionales. En estos talleres participaban siempre endocrinólogo infantil, enfermera, nutricionista y la psicóloga. Como ustedes ven los temas de la derecha de los padres, claramente el apoyo y contención de la psicóloga fue súper fundamental. Muchos papás, algunos llevaban muchos años de diabetes, sin embargo, en esta instancia los papás lograron liberar su estrés y su angustia que no habían tenido muchas veces por años, porque muchas veces se sienten culpables, no se atreven a relatarlo, no tienen otros amigos, los padres que tengan la misma situación, y es importante el hecho de juntar papás de niños con la misma patología porque viven algo muy parecido y que obviamente es diferente de lo que uno como médico les puede contar. Los resultados de la intervención fue que mejoró un poco la autonomía, mejoró el nivel de conocimiento, pero la hemoglobina fue muy poquitito. Ahora ustedes ven una intervención bastante corta, pero se concluye que sí es factible hacer una intervención psicoeducativa con adolescentes. Yo creo que incluso a los adolescentes les puede a veces gustar más online que presencial, con un impacto positivo. Ahora, una intervención de este tipo es una intervención, es una patita dentro de todo el proceso de transición. Por último, el paciente adulto joven con enfermedad crónica se va a enfrentar a demandas de competencias de la vida en general, estudiar, trabajar, independizarse, va a disminuir el apoyo parental que es natural en esta edad, que de a poco va disminuyendo en la medida que nos convertimos en adultos. El cuidado médico fragmentado hay que tener ojo porque en el fondo tienen médicos en distintos lugares o distintos especialistas en distintos lugares y eso disminuye la adherencia y disminuye el autocuidado, con lo cual causa deterioro en su salud. La transición juega un rol integral en asegurar la continuidad del cuidado y adquirir habilidades en autocuidado en este periodo que es muy vulnerable. Y va a ser exitoso este adulto emergente cuando sea capaz de adherir a su terapia, de coordinar la logística, de pedir la hora, buscar la receta, toda esta cosa práctica, y de asistir a los controles periódicos sin que lo perdamos. Y estos son los consejos que da la ISPAD, que es la transición debe ser planificada y organizada, debe evitarse la fragmentación del cuidado y disminuir de este modo los resultados adversos de la transición. La edad de transición va a depender un poco de factores individuales, del servicio de diabetes adulto adecuado y de la regulación del sistema de salud, que en el caso de chileno a los 18 años, tanto el sistema público como privado pasa a adultos. Y a veces retrasar un poco el traslado puede ser beneficioso. Tenemos algunos pacientes en el hospital que, si bien ya cumplió los 18, como están en un proceso aún como muy poco resuelto, no lo hemos trasladado, pero la idea es partir antes para que de verdad a los 18 sí esté más preparado. Desarrollar y compartir la política de transición con todo el equipo de salud y con la familia. Preparar, que es casi igual a educar. Determinar si está listo para el traslado desde el punto de vista de autonomía y desde el punto de vista de conocimiento. Determinar dónde lo vamos a trasladar, obviamente la parte pública, salvo que se cambie de dirección a vivir a otra ciudad, el mismo hospital, o el hospital que siempre es su hospital de referencia. En la parte privada a veces hay distintas alternativas o distintos centros de salud y eso va a depender de su previsión. Siempre con resumen escrito y un plan de transición. Ojalá un coordinador que pueda llamarlo y ver cómo le fue, está siendo visto, requiere receta, no acudió a control,
y comunicación directa entre equipo pediátrico y adulto, que fue en la encuesta una de las cosas que más se mencionó, que había falta de coordinación. Es súper importante la comunicación entre ambos equipos porque eso facilita absolutamente la transición y el feedback hacia el pediatra de ver cómo está este paciente y a su vez nuestra entrega al paciente adulto entregando los conocimientos que tenemos de este paciente. En resumen, hay que desarrollar programas de transición, monitorear cómo va progresando, evaluar si este paciente ya está listo, que es Transition Readiness, y orientar a la práctica adulta, planificar la transición e introducir el enfoque adulto, que es un poco más autónomo, hacer un traslado o una visita inicial idealmente conjunta, y la decisión completa y continuidad del cuidado. Uno tiene que evaluar que este paciente que yo lo trasladé, que hice la última consulta, de verdad está siendo visto por la contraparte y el equipo adulto. Dudas, preguntas, participaciones. No sé si podré contestar muchas dudas. Yo creo que estamos todos aprendiendo esto y como la encuesta también lo dijo, es un tema muy importante para evitar, uno ve muchos pacientes, tenemos algunos pacientes que son papás de pacientes y que tuvieron otra experiencia y la experiencia de ellos nos hace ver cómo de verdad el conocer al médico, el equipo de salud de adulto, la empatía del médico que lo vea antes y después es fundamental para que adhiera a terapia. Si no, lo perdemos. Y claro, no es una responsabilidad nuestra siendo adulto, pero claramente perder al paciente después de tantos años que ha tenido control no es bueno. Muy malo en realidad para el paciente porque deja de adherir a su terapia, aumenta las complicaciones crónicas, deteriora su calidad de vida e incluso aumenta mucho los costos de salud.